El resultado inesperado que tenemos se debe a la forma en que Excel copia las fórmulas. Toda fórmula es relativa a la posición donde está. Acá estamos en este caso en E2 y se le está diciendo que va a tomar un dato que hay en E1 y en A2. ¿Qué es E1 con respecto a A2? Una celda hacia arriba. ¿Y qué es A2 con respecto a E2? Entonces es 1, 2, 3 celdas, 4 celdas a la izquierda. Eso es la forma en que él lo ve. Cuando se copió en la siguiente columna, entonces ya cambió. Ya no era A2 sino B2, o sea, ya hace referencia al nombre porque es relativa. Sigue siendo 1, 2, 3, 4 celdas a la izquierda. Y acá sigue siendo una celda hacia arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? En vez de decirle que sea relativa, hay que decirle que sea absoluta. Absoluta es que no va a cambiar. No cambia la columna, no cambia la fila o no cambia ni la columna ni la fila. En este caso, ¿qué se necesita que no cambie? Se necesita que no cambie, para el caso de la etiqueta del mes, se necesita que no cambie la fila. Siempre debe ser 1. ¿Por qué? Acá abajo, en esta, la celda que queda inmediatamente arriba es E2. Acá está haciendo referencia a E2, pero no es correcto porque debería hacer referencia a E1. Entonces, para el caso de las etiquetas de los meses, se le va a decir dentro de la fórmula que simplemente no va a cambiar la fila. Con el pesos, signo pesos antes de la fila, entonces quedaría E pesos 1, con eso se está bloqueando la fila para que no cambie. Y para el caso de la cédula, se necesita que no cambie la columna, se necesita que cambie la fila, porque hay una fila distinta por cada vendedor, pero la columna siempre va a ser A. Como no cabe la fórmula acá en el cuadro de contenido, pues hay que darle flecha a la derecha para ir hasta donde está el resto de la información. A2. ¿Qué se necesita entonces que no cambie? La columna. Entonces la columna se bloquea con el signo pesos antes de ella. Queda pesos A2. ¿Qué va a cambiar? La fila. ¿Qué no cambia? La columna. Y Enter. Con esto ya se puede copiar esta fórmula hacia abajo y ya no tiene ningún problema. Y ahora toda esta columna se va a copiar desde acá, desde la esquina. Una vez seleccionado todo el rango, se arrastra hasta el resto de meses, hasta diciembre. Y ahí se tiene. Aquellos que tienen 0 es porque precisamente en ese mes no tienen ventas. Algunos vendedores no tienen ventas en un mes específico. Para corroborar este resultado que se determinó con sumar sí, vamos a hacer acá el total, la sumatoria de todos estos valores. Entonces, la función autosuma, que es lo mismo que decirle igual a suma desde E2 hasta E11. Esto es correcto y se le da Enter. Y esta se coge y se copia para el resto de meses hasta diciembre. Se arrastra simplemente y ya queda automáticamente. Vamos a seleccionar desde acá hasta enero para darle un formato también de monetario, de contabilidad. Pesos. Vemos que es exactamente igual. Vamos a hacer acá una pequeña fórmula donde digamos que esto es igual a el resultado de la suma menos el resultado de la suma sí, del sumar sí, condicional para ver si son iguales. Si hay alguna diferencia, entonces va a aparecer acá algún valor y sabemos que algo quedó mal. No deben haber diferencias porque se supone que son exactamente las mismas. Quitemos este formato y dejemos un formato de millares. Ahí debe ser exactamente igual. Por acá vamos a decir que esto es en vendedores, que es el total de la suma. Total suma. Ampliamos. Y esto es en ventas. Y esta es la diferencia. Y simplemente se marca hasta el final
todo y se le da un formato adecuado, unos bordecitos, incluso unas negritas, y ya ha quedado. Si llegara a resultar un valor acá, repito, es porque hay una diferencia al restar el total de la suma con el total del mes, que es el que se determina en ventas, o sea, la misma suma pero en ventas, y entonces hay que coger y revisar todas las fórmulas porque hay algo mal. Acá desde E2 hasta E11 se va a marcar y luego hasta el final de los meses, es decir, hasta P11. Desde E2 hasta P11, darle un formato adecuado a esto también. No vamos a colocarle pesos para no recargarlo tanto, o sea, no se le va a colocar un símbolo de contabilidad, sino de estilo millares, para que separe miles, millones, incluso decimales, aunque no estamos manejando decimales acá, no importa. Es un formato mucho más adecuado. Ya con esto se tiene una gran parte de los datos que se necesitan para el informe. No hay que olvidar que hay que estar guardando. Es un formato mucho más adecuado. Ya con esto se tiene una gran parte de los datos que se necesitan para el informe. No hay que olvidar que hay que estar guardando. El archivo, guardar como, porque se estaba trabajando sobre el ejercicio de la semana 2 para dejarlos aparte, entonces simplemente le cambiamos el 2 por el 3 porque este es el de la semana 3. Ya quedó el ejercicio 3 almacenado. Ahora se va a crear, se va a insertar una nueva hoja para crear acá el reporte, para hacer un informe adecuado. Y se empiezan a agregar los datos. Mi material está solamente octubre, noviembre, diciembre, vamos a hacerlo para todos los meses. Y también las ventas del trimestre por vendedor. Acá se va a dejar para el texto explicativo una separación y acá se puede colocar ventas trimestrales por vendedor. Entonces debe llevar un código. Acá pues cambia un poquito con respecto a lo que hay en una de las animaciones del material para colocar los 3 trimestres del año. Nombre del vendedor, vamos a hacerle que se vea dentro de la misma celda pero dividido en 2 filas, es decir, un formato de ajuste de texto. Esto también que se vea centrado tanto horizontal como verticalmente. Acá va a ir la suma de total de ventas por trimestre y luego se va a comparar con respecto a los vendedores, a lo que cada cual vendió en cada trimestre. Lo primero sería entonces ajustar primero el informe en la parte de arriba. Va a ocupar hasta la columna F. Entonces, desde A1 hasta F1 se va a ajustar y centrar, negrita, de pronto un tamaño mayor. Resumen de ventas. Entonces acá, entre A2 y B2, también se va a ajustar y centrar en negrita. De pronto en 12, este en 14, este en 12. Y esto en negritas, este ancho un poco más. Total de ventas. Voy a cambiar el nombre de la hoja, es decir que esta es la hoja de informe. Ya acá en el total de ventas, pues no tiene sentido tomarlo directamente de las ventas. Ya esto está calculado, entonces igual, y en vendedores ya está calculado por mes. Cualquiera de los dos es correcto, sea la suma que hacemos en vendedores o sea la suma que se hace con la función sumar sin tomando los datos de ventas. Debe ser exactamente igual, cualquiera de las dos.
decir igual a vendedores del mes de enero. Ahora se necesita del mes de febrero. Si se copia esta fórmula, entonces ¿qué va a cambiar? La columna va a ser la misma porque no se va a hacer desplazamiento en columnas sino en filas. Lo que va a suceder entonces es que va a cambiar la fila a E13 en vendedores. No sirve entonces porque en E13 da el mismo resultado. Lo que se necesita es que cambie ya la columna. ¿Qué se puede hacer? Sencillamente tomar esta fórmula, clic derecho, copiar, escape, luego acá en febrero, clic derecho, acá dentro del contenido de celda, clic, luego clic derecho, pegar y luego se le dice que es F. Lo mismo enter, lo mismo acá, clic, luego clic derecho, pegar, luego G. Otra vez clic, clic derecho, pegar, H y así sucesivamente. Una vez se ha terminado de colocar las fórmulas, se vuelve a verificar. Lo único que debe cambiar acá es la columna, la fila debe ser exactamente la misma. Entonces, con flecha hacia abajo se puede hacer el desplazamiento de una celda a la otra para ir mirando. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P12. Está bien. Ahora simplemente la sumatoria de todo esto, desde B4 hasta B15, desde B4 hasta B15 es correcto. Negrita, listo. Y negrita también para este. El siguiente paso es crear un gráfico con estos datos. Entonces, incluyendo las etiquetas mes y total ventas, se va a seleccionar todo el rango, incluyendo el total. Se hace clic en insertar, en gráficos, en el área de gráficos, en la cinta de insertar se va a seleccionar gráfico de columna, un gráfico 3D, cilindro, y automáticamente aparece el gráfico. Se puede coger y desplazar, moverlo, simplemente se selecciona desde un punto y se desplaza, se ubica donde uno lo desea, y también se le puede modificar el ancho. Simplemente acá en los puntos de control se aumenta a 6 minutos. Lo mismo de altura. De cualquiera de los bordes se puede cambiar el tamaño también de las esquinas. Si se toma de una esquina se cambia tanto alto como ancho. Dependiendo del tamaño, así mismo será la cantidad de etiquetas que él va a mostrar. Acá no muestra sino una intermedia. Enero, febrero no, marzo sí, abril no y así sucesivamente. Podemos ver acá en el gráfico que diciembre es el mes en el que más se vende y supera notablemente a todos los otros meses. Ya solamente resta acabar de dar formato a este cuadro. ¿Está? Borde grueso, borde grueso, borde grueso, borde grueso, bien acá y acá. Todas las celdas del gráfico van a ser una sola. Debió hacerse antes, pero clic sobre el gráfico, se le puede dar acá en cualquier parte clic derecho, cortar y simplemente se da. Ya se sabe que es hasta H de esta parte, se combinan todas como una sola, incluso estas. Dos veces porque ya estaban combinadas, entonces al darle otra vez clic se vuelven a separar y al volverle a dar clic ya se unen junto con las nuevas que había seleccionado. Y el gráfico simplemente clic derecho, pegar. Y ya volvió a quedar el gráfico donde debe estar. Darle un poquito la altura, el ancho, control Z, que modifique un valor ahí. Listo. Y acá clic en una celda, luego se desplaza uno hacia la derecha porque no se le dio
un bordecito a este cuadro, listo. Ahí está ya listo este gráfico.